Shemaiteimiko Arapoteí Irundú Yasupape, bendecido viernes 4 de octubre. En 1541, anzuelos, escoplos y cuñas forman el primer sistema monetario paraguayo. Pocas monedas trajeron los conquistadores creyendo que no las necesitarían. Las primeras transacciones comerciales se hicieron con los famosos conocimientos, que constituían obligaciones firmadas por los españoles, a hacerse efectivas en el primer repartimiento que hubiese de oro, plata y piedras preciosas. Pero se vio la necesidad de adoptar alguna clase de sistema monetario, pues las minas tardaban en aparecer. Así que Martínez de Irala resolvió crear un sistema monetario propio, sobre la base del anzuelo de malla que se cotizó en un maravedí. 4 de octubre, fiesta patronal de arroyos y esteros, homenaje a San Francisco de Asís. 4 de octubre, fundación de Yutú, la tierra del Itacarú, fundada en 1611 por Fray Luis de Bolaños. 4 de octubre, Día de las Empanadas, una de las tantas como Terererupá en Paraguay. Día Mundial de los Animales y la Ecología. El santo de los animales, San Francisco de Asís, consideró que todos somos criaturas de Dios. También 4 de octubre, Día de la Radiodifusión. Esto porque en México se reunieron radiodifusores de 20 países. Agrupa justamente a radiodifusoras y televisoras del continente americano. Por eso es Día de la Radiodifusión hoy. 4 de octubre, Día del Rollo de Canela. ¡Qué ricura! Un postre tradicional de Suecia y Finlandia, pero que en Paraguay también se disfruta en muchas confiterías. Rollo de canela. En Chile es la festividad de la música y de los músicos. En Colombia, del poeta. Y en República Dominicana, Día del Agrónomo. Festividad de los santos, se recuerda más que nada a San Francisco de Asís. Y la frase es de Goethe. Él dijo: el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Efemérides, 4 de octubre, Peguá, Aguapujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Dueñe M.